para compartir el cuarto tema de esta serie de enseñanzas que hemos titulado Mitos y Realidades del Evangelio. En esta ocasión vamos a platicar sobre Dios decidirá quién se salvará, ¿cierto o falso? Bueno, como ya hemos venido diciendo, la respuesta que vamos a dar la vamos a tomar obviamente del contexto de la Escritura. Es una frase muy usada y creída por muchos cristianos y por muchos no cristianos. Pero ¿qué tan cierto, qué tan verdadera es esta frase, esta afirmación que se hace de que Dios decidirá quién se salvará? Obviamente, a la luz de las Escrituras vamos a responder esta pregunta a la luz del entendimiento que tenían los primeros cristianos, porque es muy importante. El Evangelio es un mensaje que tiene muchos años, muchos siglos, más de 2000 años tiene de que se habló del Evangelio. Y las cosas a través del tiempo se distorsionan. ¿Por qué? Porque se van agregando mitos, se van agregando tradiciones, se van agregando muchas cosas. Muchos piensan que el Evangelio se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos, ¿verdad? Con cosas que se han venido agregando. Pero esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si vamos agregando mitos, tradiciones, puede ser que al final del tiempo terminemos con algo que no tiene nada que ver con el original. Por eso Dios dejó su palabra en el Nuevo Testamento. Los apóstoles del primer siglo escribieron, ¿verdad?, en las iglesias de aquel tiempo y tenemos esos testimonios en el Nuevo Testamento, y de esta manera podemos nosotros acercarnos a lo que ellos creían del mensaje que recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que vamos a las Escrituras, para poder responder a estas afirmaciones que se hacen. Por ejemplo, como en esta mañana, con este cuarto tema, Dios decidirá quién se salvará, ¿cierto o falso? Vamos a iniciar entonces con esto y vamos obviamente a estar usando algunos pasajes de la Escritura. El primer pasaje que vamos a usar es Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Este pasaje, que es parte de toda una carta del apóstol Pablo que dirigió a los cristianos que estaban en Roma, ¿verdad? Les escribe una carta con bastante contenido de enseñanza, y de ahí tomamos este pasaje. Y en este pasaje dice lo siguiente: dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y en este pasaje remarqué la palabra enemigos, porque quiero empezar esta reflexión de este pasaje haciendo mención a varias palabras que aparecen ahí para poder nosotros entender qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Porque si cuando éramos enemigos, y remarqué la palabra enemigo, enemigos de Dios es la condición que la palabra nos asigna a todos los seres humanos en relación con Dios, ¿sí? Esa es la manera en que los apóstoles del primer siglo describieron la condición moral y espiritual que todos los seres humanos teníamos delante de Dios como enemigos. La palabra griega que se traduce enemigo significa odioso, hostil, es decir, es una palabra bélica, o sea, es algo que tiene que ver con guerra. Y otra aseveración de esta palabra es adversario. Es decir, podríamos traducir porque somos adversarios de Dios. Yo sé que esto sorprende a mucha gente, ¿verdad? Porque dice, no, pero yo no soy adversario de Dios, yo no tengo problemas con Dios. Tal vez tú no estés consciente que tienes un problema con Dios, pero Dios tiene un problema contigo. ¿Por qué? Mira, lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: en otro tiempo, ustedes, por su actitud, ahí está, y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Entonces el tema es que
los apóstoles nos dicen que la condición de todos los seres humanos delante de Dios es una condición de enemigos de Dios. Enemigos de Dios, no a lo mejor conscientes, pero o porque no la sabemos, o a lo mejor hasta pensamos que no, que amamos a Dios, sí, que realmente tenemos una relación con Dios. Pero dice la palabra que en otro tiempo. ¿Por qué dice en otro tiempo? Bueno, porque le está hablando a gente que ya había dado ese paso de fe, ese nuevo nacimiento, ya eran los primeros cristianos. Recuerde que antes de Cristo ningún cristiano había, pero después en Cristo ya empieza a haber gente que empieza a entender el evangelio y el mensaje, y les dice: en otro tiempo ustedes, y yo quiero remarcar, por su actitud. Así, la actitud que tenemos como seres humanos, la soberbia del corazón, la altivez, la arrogancia, la vanidad, ¿verdad? Y las malas acciones que acompañan a nuestra vida todos los días, eso hacen que nos alejemos de Dios y nos considere el Señor sus enemigos. Ese es el tema, enemigos de Dios. ¿Ok? Ahora, regreso a Romanos 5, 10 y 11. Vuelvo al mismo pasaje. Ahora quiero remarcar otras palabras. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. 3 veces en este pasaje el apóstol Pablo usa la palabra reconciliación o reconciliar, reconciliados, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué significa esto. La palabra reconciliar en griego significa tener un intercambio, cambiar de enemistad a amistad, componer una diferencia, ¿sale? Entonces la palabra reconciliar, que tiene que ver mucho también con el reconciliar de nosotros en español, significa que alguien que no tenía nada que ver con la otra persona, ahora tiene ya un intercambio, ¿verdad? O ha cambiado la enemistad que se tenía por amistad, ¿sí? La diferencia que había, que causaba un alejamiento, ya se compuso la diferencia, ¿sí? Esto es importante. Entonces, el pasaje cuando dice, ¿sí?, que el Señor nos reconcilió, está diciendo que ha cambiado la enemistad. Recuerde que por eso decía enemigos y ahora amistad, ha compuesto la diferencia. Ahora, esta reconciliación, ¿sí?, claramente el pasaje dice que la efectuó Dios, ¿sí? Dios fue el que provoca esa reconciliación y la hace a través de un acto maravilloso, un acto que ha cambiado a la humanidad y ha cambiado el corazón de mucha gente: la muerte de su Hijo Jesucristo. Esta reconciliación la efectuó Dios, ¿sí? Pero hubo un acto que hizo posible esa reconciliación, y esa reconciliación es la muerte de su Hijo. Entonces, Romanos 5:10 otra vez dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ahí está, fuimos reconciliados con Él, pero hubo un acto, hubo una acción que realizó Dios, que realizó Jesucristo. Es la muerte de Jesucristo, la muerte de su Hijo, ¿sí? Es el acto por el cual sucede esta reconciliación. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces, 2 cosas importantes: la condición del hombre es ser enemigo de Dios. El acto de Dios es la reconciliación ejecutada a través de un acto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, viene algo bien importante que quiero que prestes mucha atención, porque esto es un mensaje que toda la gente debería escuchar. Toda la gente debería escuchar esto que voy a decir a continuación. ¿Cuándo se efectuó esta reconciliación? ¿Cuándo? Según las enseñanzas de los primeros apóstoles,
¿Cuándo se efectuó esta reconciliación? Y cuando hablo cuando hablo de tiempo, ¿en qué momento se efectuó esta reconciliación? Bueno, nuevamente voy al pasaje de Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados. Ya nos empieza a decir el apóstol Pablo el momento de la reconciliación. Y dice que cuando éramos enemigos de Dios. Y esto claramente da una enseñanza maravillosa de que en esta enemistad, en esta desaveniencia que había entre Dios y los seres humanos, fue Dios el promotor de esta reconciliación. ¿Cuándo lo hizo? Cuando éramos todavía enemigos de Dios. Ahora, tú podrías pensar y decir, bueno, Dios ya se reconcilió conmigo porque ya lo hizo, aunque yo pues soy su enemigo, pero entonces Dios ya se reconcilió conmigo. Algo así yo quiero decirte. Pero vamos a un pasaje que nos va a dar más luz sobre esto y está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Y dice así, viene hablando acerca de que el que está en Cristo es una nueva creación, etcétera, etcétera. Y luego dice, todo esto, y es muy importante, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, y aquí viene la frase que quiero que prestes atención, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Porque estamos preguntando, ¿cuándo exactamente se reconcilió Dios con nosotros? Bueno, dice que en Cristo Dios estaba en un acto, en una acción de reconciliación con el mundo, pero dice que en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Mira, esto te lo quiero poner en un pequeño dibujo, un pequeño diagrama para que podamos tener algo gráfico. Solamente me quiero quedar con esta expresión, que en Cristo Dios estaba, ¿sí? Una acción realizada por el Señor, reconciliando al mundo consigo mismo. Esto quiere decir que cuando Jesucristo fue a la cruz, cuando Jesucristo se estableció la muerte de Jesucristo, pasó algo maravilloso, porque en ese momento, ¿sí?, que Jesucristo moría, Dios extendía su mano de reconciliación con todo el mundo. La mano de Dios, en un acto de reconciliación, ¿sí?, se extendía a todo el mundo, ¿sí? Quiero que te quedes con esa idea, una mano extendida, porque en ese momento Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Esto quiere decir que esto fue hace 2000 años. Hace 2000 años, ¿sí?, el Señor, en el momento de la muerte de Jesús, ¿sí?, estaba extendiendo su mano. De parte de Él ya no había enemistad. De parte de Él ya no había conflicto, ¿sí? Es decir, la relación se restaura, ¿sí?, en el nombre de Jesús, ¿sí?, por Jesucristo, la mano extendida de Dios a todo el mundo. Yo quiero que te quedes con eso. Eso es exactamente lo que Pablo dice, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, la mano de Dios, que eso fue lo que quise poner ahí, extendida, ¿sí?, a todo el mundo. Él, por su parte, por la parte de Dios, ya no había, porque la muerte de Cristo Jesús pagaba el pecado, porque la muerte de Cristo Jesús saldaba la cuenta, porque la muerte de Cristo Jesús quitaba la ofensa, quitaba la ofensa. Por lo tanto, ahora Él extiende su mano y dice, yo estoy en paz, yo he sido reconciliado, me he reconciliado al mundo conmigo mismo. Qué maravillosa frase que todo mundo debería escuchar. Entonces,
En Cristo Dios estaba. Esta es una gran noticia. Dios se reconcilió con todos los hombres de todas las épocas hace más de 2000 años. Entonces, la noticia maravillosa es que Dios ya se reconcilió con todos los seres humanos hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años, ni tú, obviamente, ni tú ni yo, ni habíamos nacido, ninguno de los que hoy vivimos habíamos nacido, y ya Dios se había reconciliado con nosotros cuando todavía ni nacíamos y todavía ni hacíamos cosas malas, ni nuestras actitudes ni nuestras malas acciones lo habían ofendido. Dios ya se había reconciliado con cada uno de nosotros. Dios ya se reconcilió con todos los seres humanos de todas las naciones, de todos los estratos sociales y de todas las condiciones, ¿sí? Aún la gente más terrible, más mala, Dios ya se reconcilió con ellos. Aún la gente que moralmente, si yo no hago cosas tan malas, pero sí somos pecadores, ya Dios se reconcilió con todos nosotros. Esta es la gran noticia. La gran noticia es que Dios ya se reconcilió con nosotros hace 2000 años. Dios en Cristo ya cambió la enemistad por amistad, su mano está extendida, compuso las diferencias, ¿sí? La diferencia del pecado, y Cristo murió en la cruz por el pecado. Se reconcilió con sus enemigos, la humanidad. La humanidad era enemiga de Dios por sus actitudes y sus malas acciones. Dios ya se reconcilió con sus enemigos, la humanidad. Contigo y conmigo Dios se reconcilió hace más de 2000 años. Con toda la gente que hoy quizás ni crea que Dios existe, Dios ya se reconcilió con ellos. La gente hoy, los criminales o la gente más perversa que tú puedas imaginarte, Dios ya se reconcilió con ellos. ¿Por qué? Porque lo hizo todo en Cristo Jesús. Este es maravilloso y es la gran noticia. Ahora, yo sé que todos vamos entonces a llegar a hacernos esta pregunta. Entonces, ¿todos seremos salvos de la ira de Dios? Entonces, ¿todos los seres humanos, hagan lo que hagan, ya son salvos? Entonces, ¿todos los seres humanos, por más pecadores que sean, serán salvos? Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer, derivada de lo que acabamos de decir. Pero vamos a leer qué más dice segunda a los Corintios, porque solamente leímos el versículo 18, ¿sí? Pero el 19 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Ahí está el tema. El tema es que Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Dios ya se reconcilió. Ahora es necesario que los hombres se reconcilien con Dios. Por eso, a la pregunta, ¿todos seremos salvos de la ira de Dios? El pasaje dice claramente, porque si no hubiera algo que tienen que hacer los seres humanos, no tendría razón de que Pablo en aquel tiempo, ni nadie en todo el tiempo, ni hoy en día, estuviéramos hablando de esto. Simplemente, pues no pasa nada. Ya Él se reconcilió con los seres humanos, vivamos como vivamos y hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Pues no pasa nada. No, los apóstoles del primer siglo sabían que ahora, como decimos coloquialmente, la pelotita está del lado de nuestra cancha, ¿sí? Como en el tenis, el Señor ya ahora no, está en nuestra cancha y nosotros tenemos que hacer algo con esto. Y ahí lo que se dice, en aquel tiempo Pablo decía, le rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, ¿seremos salvos todos los seres humanos de la ira de Dios? La respuesta es lamentablemente no. ¿Por qué lamentablemente no? Porque muchos no quieren reconciliarse con Dios. Ese es el tema. El tema es que muchos ni siquiera saben que tienen que reconciliarse con Dios, ¿sí? Muchos no están conscientes de que se quieren reconciliar con Dios y muchos definitivamente no quieren reconciliarse con Dios. Dicen, no, yo no quiero nada con Dios, yo quiero vivir mi vida como así, no me importa. Y ya sabe que hay mucha gente, es más, Dios ni existe, entonces no pasa absolutamente nada. La realidad es que la evidencia de toda la creación y de todas las cosas nos hablan de un Dios que sostiene todas las cosas por su palabra y su poder. Y que, sí, aborrece todo lo que hacemos, pero Él
ya se reconcilió. Él hizo la parte, en Cristo Jesús se reconcilió con todos los seres humanos. Pero ahora falta que los seres humanos se reconcilien con Dios. Qué tremendo es saber que Dios ya está hecho, que solamente es una acción de parte nuestra para que entonces se cierre el ciclo, ¿verdad? Es que ya está todo ahí, simplemente que nosotros, yo pongo este ejemplo, la parte más importante la ha hecho Dios. Es como cuando a una casa llega la luz eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica, ¿sí? Y entonces puedes encender un foco, puedes encender una lámpara y alumbrar tu casa. Pero tú sabes que para que llegara corriente eléctrica al contacto, al interruptor de tu recámara, hay toda una cuestión de millones de pesos y millones de tecnología, ¿verdad? Para poder producir la electricidad, poderla llevarla por los cables de alta tensión a las subestaciones y de ahí a otras subestaciones más pequeñas y de ahí a los transformadores y de ahí a la toma, a la mufa de tu casa, donde baja y todo. Pero sucede algo, que aunque todo eso esté hecho y tu cuarto está en obscuridad, no es hasta que tú le picas al interruptor que entonces esa corriente eléctrica te trae un beneficio, que es alumbrar tu habitación. Si tú ignoras que ya está ahí la corriente eléctrica, que ya está todo tendido, todo el cable y todos los cables de alta tensión de regiones muy lejanas, ¿verdad? Pero tú no le picas al interruptor, tú no puedes disfrutar de la iluminación de tu casa. Es algo mínimo, es algo mínimo. Imagínate poder tender una cortina para las presas, que son años de trabajo, años de inversión, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las turbinas que generan la energía eléctrica, todo lo que tiene que ver cuántos trabajadores y muchos millones para que llegue la corriente eléctrica hasta el interruptor de tu habitación. Muchísimo. ¿Qué comparas todo eso con el esfuerzo de picar un interruptor? O sea, es un esfuerzo mínimo, sí, pero sin ese esfuerzo mínimo, que relativamente es nada, no ilumina tu recámara. Trato de ilustrarte lo que es la reconciliación con Dios. Ya está hecho todo, ya Dios lo hizo, pero es necesario que tú le piques al interruptor y digas, sí quiero. Porque a lo mejor puedes decir, yo quiero vivir en la oscuridad, perfecto, que ahí esté la corriente eléctrica, yo quiero vivir en la oscuridad, me gusta la oscuridad, pues estarás en la oscuridad, aunque ahí esté. ¿Por qué vives en la oscuridad? Porque quiero vivir en la oscuridad. O ignoro que simplemente con picarle ese interruptor podría iluminar mi vida. Es así. Esta metáfora o alegoría, como la quieras tomar, es lo que te quiero ilustrar de lo que Dios ha hecho y de lo que nos toca a nosotros. Por eso, lamentablemente, no todos serán salvos. Dios ya se reconcilió con la humanidad. Ahora falta que cada hombre se reconcilie con Dios. Ahora falta que cada hombre se reconcilie con Dios. Si el hombre no se reconcilia con Dios, entonces no puede beneficiarse de lo que Dios ya hizo de una manera maravillosa. Entonces, con esto en mente, quiero regresar a la pregunta original. ¿Dios decidirá quién se salvará? A ver, es como si la Comisión Federal de Electricidad decidiera si tu habitación se ilumina o no se ilumina. Él no decide. Él ya trabajó para que la corriente eléctrica llegara hasta el interruptor de tu recámara. Él no decide, ¿verdad? Él no puede decir qué habitación se va a iluminar o qué habitación no se va a iluminar. Eso lo decides tú. De igual manera, ¿Dios decidirá quién se salvará? ¿Cierto o falso? Falso. ¿Sí? La respuesta bíblica a que Dios decidirá quién se salvará es totalmente falso. ¿Por qué? Porque Dios ya en Cristo se reconcilió con todos los hombres.
Sí, ya no es un asunto de Dios, no es un asunto que Dios decide, no es un asunto que Dios va a escoger, es un asunto que Dios determinó. ¿Sí? En Cristo Jesús se estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Es tajante, es una verdad contundente de la Escritura y esto es verdad. Por lo tanto, decir que Dios decidirá quién se salvará es falso totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya decidió y de hecho ya se reconcilió. Ahora falta que cada hombre se reconcilie con Él. Eso es lo que está faltando, que cada hombre, usando su voluntad, ¿verdad?, decida reconciliarse con Él o se quede en la condición en la que está. ¿Sí? Se quede en la condición en la que está. El día que lleguemos a la presencia del Señor y no nos hayamos reconciliado con Él, no podremos decir: Señor, es que tú nunca quisiste, tú eres muy exigente y tú nunca quisiste que nos reconciliar. No, sí, Dios dijo: ya, yo me reconcilié contigo en Cristo. Yo me estaba reconciliando, pero tú nunca quisiste reconciliarte conmigo. Nunca quisiste nada conmigo. No quisiste ser súbdito de mi reino. No quisiste que yo gobernara tu vida. No quisiste nada conmigo. Quisiste seguir gobernando tu propia vida alejado de mí. Por eso el tema es que si Dios decidirá quién se salvará, cierto o falso, es falso. Ahora, creo que la pregunta más importante de todas es: ¿cómo reconciliarse con Dios? Ok, está bien, Dios ya se reconcilió, pero yo ¿cómo le hago para reconciliarme con Dios? ¿Yo cómo le hago para que esto que ya está hecho, cómo le hago para picar el interruptor y que se ilumine mi habitación? Siguiendo la metáfora, la alegoría. Bueno, ¿cómo hago para reconciliarme con un Dios, el único, que ya se reconcilió conmigo, pero que yo necesito, porque esto es de dos? Es de Dios y es de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita, cada niño, cada anciano, cada anciana. Tiene que hacer algo. ¿Sí? No se reconcilian como por familia, es personal, cada quien. Porque hay una voluntad, aunque somos una familia o aunque somos un matrimonio, el hombre tiene su voluntad y la mujer tiene su voluntad. Y es la voluntad la que se va a ocupar para reconciliarse o para dejar las cosas así. Simplemente Dios tiene su mano extendida, puedo dejar a Dios con la mano extendida. Piensa en esto: puedo dejar a Dios con la mano extendida o puedo extender mi mano, tomar la mano de Dios y de ahí vivir eternamente con Dios en una vida de reconciliación. Pero no es que Dios no tenga su mano extendida, la ha tenido extendida hace 2000 años. Por eso, ¿cómo reconciliarse con Dios? Es importante esta pregunta y esa es la parte final de esta plática. Bueno, Romanos 4, 22 al 24. Quiero usar puedo usar muchas porciones de la Escritura porque está lleno de cómo reconciliarse con Dios, ¿verdad? Pero quiero ocupar Romanos 4 del 22, el 23, el 24, el 25 y el primer capítulo el primer versículo de Romanos 5. Eso es lo que quiero leer. Pero miren lo que dice. Viene hablando de un personaje, Abraham. Abraham es el padre de la nación israelita. Abraham es antes de Moisés. Es importante ese dato. ¿Por qué? Porque Abraham no vivió en la ley de Moisés. Él vivió antes. Y de hecho era un hombre de origen iraquí, más o menos de lo que es Irak hoy. De allá salió Abraham, de Ur de los Caldeos. Él no era un hombre que perteneciera al pueblo de Israel. Él iba a generar al pueblo de Israel. Pero hubo algo muy especial. Abraham salió de su tierra y de su parentela a un lugar que Dios le había prometido y empezó a caminar con Dios por fe. Es decir, le creía a Dios lo que Dios le decía. Y allá en Génesis hay una frase que el apóstol Pablo toma para enseñarnos algo maravilloso. Dice que como Abraham creyó a Dios, eso le fue tomado por justicia. ¿Qué significa eso? Que cuando Abraham le creyó a Dios, Dios lo consideró por la fe que tenía en él como un hombre justo. No lo era, pero en ese momento fue justificado por Dios por medio de la fe. Viene hablando de eso y luego dice esto. Por eso, Romanos 4:22,
se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta, lo remarca ahí el mismo Pablo, se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. O sea, lo que está escrito de Abraham no fue solo para él, fue para todos nosotros. Y luego viene algo maravilloso: Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces, primera cosa que remarca, que como Abraham fue justificado y hecho justo delante de él, reconciliado, vamos a ponerlo, vamos a ocupar el mismo lenguaje, reconciliado por medio de la fe, también todos nosotros, Dios tomará en cuenta no las obras que hacemos. No se vaya por el camino de las obras, de la religión que tengo, de que no he sido tan malo, no, todo eso no va a encontrar en el Nuevo Testamento. Si usted lo lee bien, como un libro que es, se va a dar cuenta que el Nuevo Testamento, los apóstoles del primer siglo, nunca pusieron las obras como un medio de salvación. Las obras son una consecuencia de la fe, pero pusieron como medio de salvación la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo, en lo que es Cristo, en lo que hizo, en su muerte, en su resurrección y en que Él es el Mesías. ¿Sí? Entonces dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que Dios levantó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Y sigue diciendo, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es decir, Jesús muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pero resucita para hacernos justos. ¿A quiénes? A todos los que nos reconciliamos por medio de la fe. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos, ahora tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener paz con Dios por ningún otro medio, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, por la fe en lo que es Cristo. Porque nosotros mediante la fe creemos que murió, aunque no lo vimos, pero lo leemos en la Escritura. Creemos que resucitó, aunque no lo vimos resucitado con nuestros propios ojos, pero la Escritura lo dice y yo creo eso. Cuando nosotros creemos eso, el Señor nos toma como Abraham y nos justifica. Y entonces ya no hay enemigos de Dios, ahora hay paz con Dios. Esto que habla de reconciliación. Entonces, ¿cómo reconciliarse con Dios? La única manera bíblica, Nuevo Testamento, Biblia, ¿sí? Olvídese, es que dicen acá y dice, pues el hombre puede decir muchas cosas. La religión de 2000 años mire, yo le voy a decir algo, la religión es como un árbol que se fue torciendo. Está muy torcida la religión, llena de dogmas, llena de tradiciones, llena de mitos. Cuando tú vas a la Escritura, que podemos ir a la Escritura, al Nuevo Testamento, al original, al origen. Cuando tú vas allá te das cuenta que la única manera de reconciliarte con Dios es mediante la fe, porque mediante la fe tenemos paz con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de ser enemigos de Dios por nuestras actitudes y maneras de ser, decirle al Señor que nosotros ya no queremos más esa vida y que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y entregarnos a Jesucristo, para vivir en Cristo, para vivir para Cristo, ser verdaderos seguidores de Jesucristo, verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿sí? Que nuestra vida se entregue a Jesús para que Él gobierne nuestra vida. Cuando esto sucede, escúchame, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que para concluir, en el nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien con Dios. Les rogamos que se reconcilien con Dios. Es necesario
reconciliarse con Dios. Es de urgente necesidad, es la necesidad más grande que todo ser humano tiene hoy. No es un trabajo, no es la escuela, no es casarse, no es los hijos, no es el COVID, no. Lo más importante en este tiempo, en este momento, es reconciliarte con Dios. Porque hasta mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de decidir reconciliarnos con Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, les rogamos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de alcanzar salvación. Y no es algo que va a decidir Dios, es algo que vas a decidir tú, ¿sí? Si tú decides realmente ser un seguidor de Jesús, verdadero seguidor de Jesús, entonces el Señor ya hizo su parte. Ahora falta que hagamos la nuestra. Es bien importante. Por eso, para finalizar esta serie de enseñanzas que hemos tenido sobre mitos y realidades del Evangelio, solamente decirte, ahora que sabes que el Evangelio no son solo las historias de Jesús, sino la buena noticia de que podemos salir del reino de las tinieblas para venir al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que tú sabes y entiendes que Dios no nos ama, ¿por qué? Porque hacemos todo lo que le ofende, pero que sí nos amó en Cristo, que tenemos que ir a la cruz de Jesús porque ahí está el amor de Dios. Y cuando vamos a Jesús, ahí sabremos que nos amó en un momento determinado y podemos empezar a tener una vida de comunión con el Señor, ¿sí? Ahora también que sabes que nadie es hijo de Dios, nadie es hijo de Dios, todos somos hijos del diablo, pero que si nos entregamos a Cristo, Él nos dará el poder, Él nos dará la autoridad para verdaderamente ser transformados en hijos de Dios. Y que como lo acabamos de ver en este momento, ¿sí? Dios ya se reconcilió contigo. La pregunta es, ¿y tú te reconciliarás con Dios? ¿O dejarás simplemente que la enemistad de parte tuya hacia Dios continúe? Porque de Dios hacia ti ya no la hay, pero de ti hacia Dios puede seguir continuando. Ignorar este mensaje, ¿verdad? Decir, quién sabe, es una respuesta. Hay una respuesta a este mensaje. La respuesta es sí, sí quiero reconciliarme con Dios, quiero arrepentirme de mis pecados y quiero entregarme completamente a Él. O simplemente decir, bueno, lo pensaré, tal vez, a lo mejor, no me interesa, no creo en esto. Bueno, esa respuesta es, no, Dios, no me quiero reconciliar contigo, quiero seguir viviendo mi vida, yo soy un enemigo tuyo. Yo sé que en este momento alguien puede decir, pero yo no odio a Dios. No, tú no odias a Dios, pero tus actitudes y tu manera de vivir sí hace un odio a Dios. Pero Dios ya se reconcilió contigo, te ofrece su mano para que tú la tomes y te entregues y seas justificado por medio de la fe. Así que en esta mañana yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y hagamos una oración a Dios, ¿verdad? Hemos estado hablando de reconciliarnos. Yo quiero orar a Dios para pedirle por todos aquellos que han estado escuchando estos mensajes, que nazca la fe en tu corazón, que Jesucristo venga y toque tu vida, tú permitas que Dios toque tu vida y te transforme, ¿sí? Yo puedo darte testimonio y mucha gente te puede dar testimonio de cómo Dios transforma y cambia el rumbo de nuestra vida, como un acto de fe, un sencillo acto de fe ilumina nuestras vidas. Un sencillo acto de fe cambia el destino de nuestras generaciones. Todo porque el Señor ya se reconcilió con nosotros. Así que yo quiero pedirle al Señor que esto suceda en tu vida. ¿Tú qué puedes hacer? Mira, como es tu voluntad la que está aquí, es la que se usa, yo no puedo hacer nada por ti. Yo ya decidí hace muchos años que yo no quiero ser enemigo de Dios, que yo acepté la reconciliación hace tiempo y he vivido una vida de reconciliación con Dios. Pero yo no puedo decidir por ti, nadie puede decidir por ti, tú eres el único que puedes decidir por ti mismo. Si en esta oración tú quieres entregar tu vida al Señor y reconciliarte con Él mediante un acto de fe, hazlo.
Si lo quieres hacer más adelante en tu recámara, tú solo, o en un patio donde hables, estaría muy bien que hables con Dios, porque el Señor, hoy sabes que su mano está extendida. Recuerda eso, su mano está extendida. Falta que tú extiendas tu mano en un acto de fe y haya una reconciliación eterna. Ya está de parte de Dios, falta la tuya. Y eso es algo que tú tienes que hacer.